Me escondí en el crucero y escuché el plan de mi esposo con su amante. Pero lo que descubrí cambió todo. Un viaje soñado, un crucero de lujo en medio del Mediterráneo. Ella pensaba que sería el comienzo de una nueva etapa en su vida. Pero a veces, lo que brilla por fuera esconde sombras que nadie imagina. Una puerta cerrada, voces que no deberían escucharse. Y el instante en que el mundo perfecto comienza a desmoronarse. Una mujer que parecía tenerlo todo. Un secreto que jamás debió salir a la luz. Y una verdad tan peligrosa que cambiará destinos para siempre. Quédate hasta el final para descubrir lo que nadie se atreve a contar. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Lucía subió al crucero con una sonrisa que parecía esconder años de cansancio. Había preparado ese viaje como una señal de reconciliación con Fernando, convencida de que aún podían rescatar el matrimonio. El barco, imponente y rodeado de destellos dorados, parecía prometer una travesía inolvidable. Camareros impecables ofrecían copas de vino blanco, y las parejas que se cruzaban con ella irradiaban elegancia. Llevaba un bolso de cuero con un regalo especial, una carta escrita de su puño y letra donde confesaba lo mucho que valoraba lo que habían construido juntos. No imaginaba que ese papel quedaría guardado para siempre como símbolo de su ingenuidad. Los primeros minutos en cubierta fueron un desfile de lujo. Risas en varios idiomas, joyas brillando bajo la luz del sol, niños jugando cerca de la piscina infinita. Lucía observaba el mar mientras pensaba en cómo había cambiado su vida desde que fundaron la empresa de eventos. Pasó de organizar bodas pequeñas en Madrid a negociar contratos millonarios con clientes que exigían exclusividad absoluta. Ese éxito le había costado noches sin dormir, viajes interminables y hasta sacrificar momentos familiares. Aún así, se sentía orgullosa. Lo que nunca sospechó es que el precio más alto estaba por llegar. Fernando apareció minutos después, impecable en un traje de lino, con ese aire de seguridad que tanto admiraban en el mundo de los negocios. Saludó a conocidos, repartió abrazos y sonrisas, como si fuera el dueño del crucero. Para todos era el esposo encantador, el empresario visionario, el hombre que siempre tomaba las decisiones correctas. Lucía lo miraba desde lejos, con el corazón apretado, recordando los días en que se enamoró de esa misma sonrisa. La duda se colaba en su mente. Él aún sentía algo por ella o todo se había convertido en una representación más dentro de su interminable teatro social. Mientras la música suave llenaba los salones, Lucía decidió que la noche debía terminar con un gesto de amor. Tenía preparado un detalle que simbolizaba lo que habían vivido juntos, un álbum con fotografías privadas de los primeros eventos que organizaron, cuando no tenían cuenta conjunta ni propiedades, solo sueños y energía. Con ese recuerdo pensaba tocar el corazón de Fernando. Recordarle que antes de las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias infladas, fueron dos jóvenes que soñaban con cambiar la forma en que la élite celebraba. Ese álbum era su as bajo la manga, la pieza que podía devolverles la cercanía perdida. Para dar la sorpresa, Lucía ideó esconderse en una suite y esperar el momento exacto en que Fernando regresara solo. Caminó por los pasillos alfombrados del crucero, pasando frente a puertas que guardaban secretos de viajeros ricos y anónimos. El aire acondicionado lanzaba un aroma a perfume caro y madera pulida. Entró a la habitación que había reservado en secreto, encendió apenas una lámpara y dejó el álbum sobre la mesa. El silencio era tan denso que hasta el sonido de su respiración parecía a un intruso. No sabía que esa espera se convertiría en la más amarga de su vida. El murmullo de voces la sobresaltó. Primero pensó que eran pasajeros de paso, pero pronto reconoció la voz grave de Fernando. Caminaba por el pasillo y entraba a la suite contigua. Lucía, paralizada, se pegó a la pared intentando no hacer ruido. El corazón le golpeaba en el pecho mientras las palabras se hacían más claras. No estaba solo, lo acompañaba Natalia, la mujer que siempre se presentaba como colaboradora externa, aunque Lucía nunca había confiado del todo en ella. La carcajada de Natalia fue el primer puñal invisible que atravesó la piel de Lucía. «No te preocupes, mi amor», decía Fernando con un tono que Lucía apenas reconocía. «En pocas semanas la dejaré fuera de la presidencia. Los contratos ya están listos y con una simple votación del Consejo se quedará sin voz ni voto. Será como borrar su nombre de la historia». «¿Y tu cuenta bancaria?», respondió Natalia, jugueteando con el tema como quien acaricia un arma. «Todo bajo control», dijo él. «Tengo previsto retirar fondos a tiempo. Lucía no sabrá qué pasó hasta que sea demasiado tarde». Las frases llegaron como golpes directos. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No solo era la traición íntima de un marido que ya no la amaba,
Era el cálculo frío de un socio que planeaba dejarla sin poder, sin dignidad, sin respeto. Natalia hablaba como si ya fuese la reina del imperio que ella había ayudado a levantar. El sudor frío le recorrió la espalda mientras trataba de entender cómo todo lo que construyó podía derrumbarse con tanta facilidad. Ese descubrimiento cambió la manera en que veía no solo a Fernando, sino a todo el círculo que los rodeaba. Quiso salir corriendo, abrir la puerta y gritar que lo había escuchado todo. Pero se detuvo. Su orgullo la obligó a guardar silencio, a tragarse el dolor y la rabia. Una escena pública solo serviría para que él la acusara de histeria y la ridiculizara frente a todos. No, pensó Lucía, la batalla debía librarse con inteligencia. Si Fernando estaba dispuesto a hundirla con documentos, ella debía responder con astucia. El fuego de la venganza empezaba a encenderse, aunque aún no sabía cómo lo utilizaría. Lo único claro era que jamás permitiría que la borraran de su propio legado. El diálogo siguió, con Natalia riendo y preguntando detalles de propiedades y herencias, como si ya fuera la dueña de todo. Lucía se tapó la boca para no soltar un sollozo. Cada palabra era una confirmación. Estaba rodeada de lobos disfrazados de socios, de cómplices vestidos de seda. En ese instante comprendió que el lujo podía ser un escenario, pero también una trampa. Y aunque su corazón estaba desgarrado, una parte de ella se fortalecía con cada segundo. La mujer ingenua que había embarcado al crucero ya no existía. En su lugar surgía alguien dispuesto a luchar por su nombre y su lugar en el mundo. Cuando la conversación se apagó y los pasos se alejaron, Lucía se dejó caer sobre la cama. El álbum de fotografías brillaba bajo la luz tenue, como un recuerdo cruel de lo que había soñado para esa noche. Lágrimas calientes cayeron sobre la portada, pero pronto las secó con la mano. No iba a permitir que ese fuera el final de su historia. El Mediterráneo seguía brillando tras la ventana, indiferente a su dolor. Con la mirada fija en ese horizonte, juró en silencio que no dejaría que Fernando venciera. El crucero había cambiado de significado, ya no era un viaje de amor, era el inicio de su guerra. De regreso a Madrid, la ciudad parecía ajena al huracán que sacudía el corazón de Lucía. La capital vibraba con sus luces, sus restaurantes elegantes y sus calles llenas de gente, pero para ella todo sonaba hueco. Fernando, en cambio, regresaba como si nada hubiera ocurrido. Lucía lo observaba desenvolverse en cenas privadas, rodeado de banqueros y empresarios, fingiendo ser el marido ejemplar. Con un traje impecable y una copa de vino en la mano, lograba mantener esa máscara de seguridad que tanto admiraban en los círculos de poder. Nadie sospechaba que tras ese aplomo se escondía un hombre capaz de planear la caída de su propia esposa. Las primeras señales de la maniobra de Fernando aparecieron en pequeñas reuniones del consejo. Lucía fue invitada, pero apenas le dieron la palabra. Sus ideas eran ignoradas, sus opiniones tratadas como irrelevantes. Se convirtió en la sombra de lo que había sido, la mujer que impulsó los eventos más espectaculares de la última década, ahora reducida a una figura silenciosa en un rincón. Lo que más le dolía no era la indiferencia de su marido, sino la rapidez con la que los demás directivos se alineaban a sus órdenes. Personas que ella había apoyado con cuentas y transferencias ahora fingían no verla. Un dolor aún mayor llegó cuando Natalia empezó a aparecer en lugares que antes pertenecían solo a Lucía. La amante se paseaba en fiestas de gala, vestida con ropa de diseñador y un bolso de cuero exclusivo, como si ya fuese parte del imperio. Lucía la vio brillar bajo los flashes en un club privado de Salamanca, riendo al lado de Fernando mientras todos la observaban con fascinación. Ese instante fue como un puñal girando en su interior. No solo la estaban desplazando de la presidencia, también intentaban borrarla de la vida social donde tanto había invertido tiempo, dinero y dignidad. En una de esas noches, Lucía decidió enfrentar la soledad desde otro ángulo. Se vistió con un traje sencillo, sin perlas ni joyas llamativas, y apareció en una recepción organizada por la empresa. Caminó entre mesas repletas de copas, flores y música, pero nadie pareció notar su presencia. Era como si se hubiera vuelto invisible. A su paso, las conversaciones se interrumpían por un segundo y luego seguían como si ella no existiera. El golpe fue brutal, porque comprendió que la invisibilidad duele más que la crítica. Un insulto duele un instante, la indiferencia hiere cada minuto. Los rumores empezaron a circular como pólvora. Un periodista, conocido por su estilo mordaz, se acercó con una sonrisa irónica y lanzó una frase que todavía resonaba en su cabeza. Dicen que usted ya no tiene el mismo prestigio en el mercado, señora Lucía. Es cierto que pronto dejará de ser parte de la compañía. Ella sonrió con frialdad, pero por dentro sintió que el suelo se abría.
El comentario fue publicado al día siguiente en una revista de lujo, acompañado de fotografías en las que Natalia aparecía deslumbrante y lucía apenas al fondo, desenfocada, como un fantasma social. Las consecuencias no tardaron en llegar. Invitaciones a bodas de alto perfil, banquetes en hoteles boutique y cócteles privados dejaron de aparecer en su buzón. Amigas que antes la llamaban para pedir consejos sobre decoración o agencias de viajes comenzaron a excusarse con agendas imposibles. Hasta sus familiares más cercanos hicieron comentarios crueles. Debiste cuidar mejor a tu esposo. Lucía descubrió que en la alta sociedad la lealtad dura tanto como el brillo de una joya en la vitrina. Cuando deja de deslumbrar, se reemplaza por otra. La soledad se convirtió en su única compañía constante. Pero lo que más la estremeció fue ver cómo Fernando disfrutaba del espectáculo. Él se paseaba con orgullo, mostrando a Natalia como su trofeo. Con cada sonrisa pública parecía gritar: Lucía está acabada. Y la prensa, convenientemente alimentada, reforzaba esa narrativa. Publicaba notas sobre las supuestas fallas de gestión de Lucía, inventando cifras, acusándola de decisiones erróneas que nunca tomó. Fernando había logrado transformar la humillación íntima en un circo público. Cada titular en los periódicos era una bofetada disfrazada de noticia. Lucía empezó a pasar horas en su casa, sentada junto a las ventanas grandes del salón, mirando el jardín que ella misma había diseñado. Ese espacio, antes refugio de tranquilidad, ahora era un recordatorio del aislamiento. Pensaba en todos los muebles, en la decoración elegante que había elegido con esmero, y se preguntaba cómo era posible que un hogar tan perfecto se sintiera tan vacío. El silencio de aquellas paredes contrastaba con el bullicio de los eventos que ella había creado para los demás. Era como si su vida se hubiese congelado mientras el mundo seguía girando sin ella. En medio de ese abismo, Lucía entendió que debía aguantar. No había espacio para lágrimas en público ni para gestos de debilidad. Si el enemigo estaba jugando con contratos y cartas legales, ella debía prepararse con paciencia. Se miraba al espejo y se repetía: no van a borrarme, aunque quieran que desaparezca. Cada insulto, cada mirada esquiva, cada invitación que no llegaba se convirtió en gasolina para un fuego que empezaba a crecer en silencio. Sabía que aún no era el momento de actuar, pero también que la guerra estaba apenas comenzando. Esa convicción se reafirmó cuando escuchó a Fernando hablar en una cena con empresarios. Lo observó levantar su copa y anunciar con voz triunfal: nuestra empresa pronto vivirá una nueva era. Nadie entendía el verdadero mensaje oculto detrás de esas palabras. Todos aplaudieron, fascinados con su liderazgo. Lucía, en cambio, sintió una mezcla de rabia y determinación. Si él pensaba que podía borrarla como si fuera una mancha en un contrato, estaba equivocado. Podría estar invisible para ellos ahora, pero en silencio comenzaba a planear su resurgimiento. Y cuando llegara ese día, nadie lo vería venir. La convocatoria llegó en un sobre elegante, sellado con el logotipo dorado de la empresa. Una asamblea extraordinaria citada con apenas 3 días de anticipación. Lucía sabía que aquello era una trampa, pero aún así se vistió con dignidad. Eligió un traje sobrio, un perfume discreto y caminó hacia la sede con la cabeza erguida. No podía demostrar debilidad. Al llegar, se encontró con un ambiente cargado de formalidad y frialdad. Los directores, hombres y mujeres que en otro tiempo la habían alabado, apenas le estrecharon la mano. Era evidente que la decisión ya estaba tomada antes de sentarse a la mesa. La sala de juntas estaba decorada con cuadros modernos y muebles oscuros que transmitían autoridad. En el centro, Fernando presidía con un aire de triunfo disfrazado de profesionalismo. Lucía se sentó frente a él, con la certeza de que cada mirada a su alrededor la juzgaba. El secretario comenzó a leer las cláusulas de los contratos fundacionales. Eran frases que ella misma había firmado años atrás, cuando confiaba ciegamente en su esposo. Nunca imaginó que esas letras pequeñas serían usadas como arma contra ella. Las palabras retirada de la presidencia resonaron como campanas fúnebres en sus oídos. Fernando, con una sonrisa calculada, tomó la palabra. Explicó que, por el bien de la compañía, era necesario reestructurar el liderazgo. Usó argumentos falsos sobre supuestos errores financieros, insinuando que ella había autorizado transferencias indebidas desde cuentas conjuntas. Lucía sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo el silencio. Sabía que cualquier protesta sería usada como prueba de desequilibrio. Natalia, sentada discretamente en un rincón, observaba la escena con satisfacción. Sus ojos brillaban como los de alguien que ya se consideraba vencedora. Cada segundo era un martillazo en la dignidad de Lucía.
La votación fue rápida y cruel. Manos que antes la habían apoyado se levantaron una tras otra para destituirla. El recuento fue casi un ritual de traición colectiva. Cuando el secretario anunció el resultado, Lucía escuchó aplausos contenidos. No eran celebraciones abiertas, pero sí el reflejo de que muchos esperaban beneficiarse de su caída. El golpe estaba consumado. Ya no era presidenta de la empresa que había levantado con sudor, noches en vela y sacrificios personales. El silencio posterior fue aún más doloroso que el propio veredicto, como si la sala entera confirmara que ella ya no pertenecía allí. Al salir de la asamblea, las cámaras la esperaban en la entrada del edificio. Periodistas con micrófonos extendidos y flashes implacables la rodearon como buitres. Las preguntas eran venenos disfrazados de curiosidad. ¿Qué opina de su destitución? ¿Es cierto que perdió el control por decisiones equivocadas? Ella, con el rostro tenso, apenas respondió con un breve: no tengo nada que declarar. Ese silencio, sin embargo, fue interpretado como una admisión de culpa. Los titulares de la mañana siguiente fueron despiadados. Lucía, destituida por incapacidad emocional, o la caída de una reina de los eventos. La humillación se amplificó cuando las revistas de lujo comenzaron a publicar artículos decorados con fotografías de Fernando y Natalia. En una de ellas, aparecían entrando a un restaurante elegante de la Castellana, mientras el pie de foto decía: el futuro de la empresa en buenas manos. Lucía, en cambio, aparecía en imágenes tomadas a escondidas, con el rostro cansado y el gesto sombrío. La narrativa estaba clara: ella era el pasado fracasado, y ellos, la nueva era de poder. La prensa había sido comprada con la misma frialdad con la que se retira dinero de una cuenta bancaria. Esa noche, de regreso en su casa, Lucía se encerró en su habitación. No lloró frente a nadie, pero en la intimidad dejó que las lágrimas rodaran sobre la almohada. Miraba las ventanas grandes y sentía que su propia residencia se había convertido en una jaula. Todo lo que había decorado con tanto cuidado, los muebles, las flores del jardín, los recuerdos de viajes, le parecía ahora una burla cruel. La casa estaba llena de lujo, pero vacía de respeto. Se preguntaba cómo había podido confiar tanto en un hombre que ahora la convertía en un fantasma social y empresarial. El dolor era insoportable, pero en medio de la desesperación surgió una chispa de lucidez. Recordó que el poder no se sostiene solo con votos o contratos, sino también con información, contactos y decisiones estratégicas. Si Fernando había jugado con las cláusulas legales, ella debía aprender a jugar con la inteligencia y el tiempo. No iba a lanzarse al vacío sin plan. El golpe había sido devastador, sí, pero no definitivo. Me quitaste el título, no el cerebro, murmuró frente al espejo, con el rostro aún húmedo por el llanto. El clímax de ese día llegó cuando, al revisar las noticias en la televisión, Lucía vio una imagen que la marcó como una quemadura. Fernando salía del edificio de la asamblea, rodeado de directivos, y frente a todos besaba a Natalia en los labios. Las cámaras captaron cada segundo, y los presentadores comentaban con sonrisas disimuladas. Era la confirmación pública de lo que antes solo era rumor. Ya no se trataba solo de negocios, era la exposición de su vida privada como un espectáculo. La rabia reemplazó al dolor, y en su interior se encendió una determinación silenciosa. La batalla apenas comenzaba. Por primera vez, Lucía entendió que no podía confiar en nadie de ese círculo. Ni en socios, ni en supuestos amigos, ni en periodistas. El mundo que había ayudado a construirla estaba devorando sin piedad. Y aunque la humillación era profunda, también sentía que algo nuevo crecía dentro de ella. Una fuerza que no había conocido hasta entonces. Esa noche no encontró consuelo, pero sí un propósito: descubrir cómo usar el mismo escenario que la destrozaba para preparar su regreso. Y cuando llegara ese momento, el golpe sería tan fuerte que nadie se atrevería a olvidarla otra vez. La caída de Lucía fue rápida y despiadada. En apenas una semana, dejó de recibir invitaciones a bodas fastuosas y recepciones en hoteles boutique que antes consideraban impensable organizar sin su presencia. La mujer que había marcado tendencia en la alta sociedad madrileña ahora era tratada como un estorbo. Sus amigas, las mismas que la llamaban para pedirle contactos de agencias de viajes o recomendaciones de flores, comenzaron a esquivarla en los pasillos de los clubes privados. Esa indiferencia pesaba más que los insultos. La exclusión social era un castigo silencioso, pero brutal. La prensa no la dejaba en paz. Cada portada la mostraba derrotada, con titulares diseñados para hundirla. Lucía, la esposa que no supo retener ni a su marido ni a su empresa. Los programas de televisión comentaban sus expresiones cansadas y especulaban sobre su estado emocional. Fernando,
Por su parte, alimentaba a esa narrativa con declaraciones frías. Estoy enfocado en el futuro de la compañía. Lucía veía cómo su dignidad se deshacía poco a poco bajo el lente de las cámaras, y aunque por dentro ardía de rabia, en público mantenía la calma. Sabía que mostrar debilidad sería regalarle la victoria a su enemigo. El círculo íntimo tampoco fue refugio. En comidas familiares, escuchó frases envenenadas disfrazadas de consejos. Debiste cuidar mejor a tu casa. Los hombres poderosos siempre buscan mujeres más jóvenes. Lucía sonreía con cortesía, pero cada palabra era un recordatorio de que incluso los suyos habían comprado la versión de Fernando. Su hogar, con ventanas grandes y decoración impecable, se transformó en una prisión de silencio. Se sentaba sola en el jardín, rodeada de muebles elegantes que ya no significaban nada. La soledad tenía un sabor amargo, imposible de disimular con lujo. Una tarde, mientras revisaba viejas carpetas, encontró una carta escrita años atrás por Fernando. En ella le prometía respeto, amor y compartir cada decisión. El contraste entre esas palabras y la realidad fue tan doloroso que rompió el papel en pedazos. Esa acción, sin embargo, tuvo un efecto inesperado. En lugar de hundirla más, encendió una chispa de coraje. Se dio cuenta de que había entregado demasiado poder a un hombre que no lo merecía. Y aunque ahora la sociedad la señalaba como derrotada, todavía tenía recursos internos que nadie podía arrebatarle. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Al principio pensó que sería otro periodista, pero la voz que escuchó al otro lado no era hostil. Era Adrián, un consultor de inversiones con fama impecable. Su tono era sereno y seguro, como el de alguien que había visto caer y resurgir a muchos. Lucía, sé lo que ocurrió. No tienes que explicarlo. Solo quiero que sepas que aún puedes recuperar tu nombre, dijo con firmeza. Ella dudó, porque alguien como él se interesaría en ayudarla. Pero al mismo tiempo, sintió un extraño alivio. Era la primera vez que alguien no la trataba como una víctima. La propuesta de Adrián era clara: ayudarla a reconstruir su imagen, y en el camino, preparar la estrategia para recuperar lo que le habían arrebatado. Hablaba de cuentas, transferencias y contratos con una naturalidad que impresionaba a Lucía. Le explicó cómo Fernando había manipulado cada movimiento financiero para dejarla sin espacio de defensa. Sin embargo, aseguró que todo podía revertirse si actuaban con inteligencia y paciencia. La idea de tener un aliado despertó algo que Lucía creía perdido: esperanza. Y aunque aún desconfiaba, decidió escuchar más. El primer encuentro fue en un café discreto, lejos de miradas curiosas. Adrián la recibió con un apretón de manos firme y una mirada franca. Durante horas hablaron de su situación, de los pasos que Fernando había dado y de las posibilidades que todavía existían. No estás acabada, Lucía, insistió él. Lo que hiciste durante años no desaparece por un contrato manipulado. Tienes que recordar quién eres. Ella lo observaba con atención, sorprendida de cómo sus palabras parecían penetrar en el lugar exacto donde su autoestima había quedado rota. Era como si él la viera de verdad, más allá de los titulares crueles. Al volver a casa, Lucía se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que tenía enfrente. El rostro estaba cansado, pero en sus ojos comenzaba a encenderse una luz diferente. Se preguntó si de verdad podría levantarse, si todavía quedaba fuerza para enfrentarse al hombre que la había hundido. Pensó en todos los bailes, en los restaurantes elegantes donde había compartido risas falsas, en las fiestas privadas donde había jugado a ser feliz. Tal vez había llegado la hora de dejar de aparentar y empezar a luchar de verdad. La duda convivía con un anhelo nuevo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Algunos momentos la llenaban de confianza, otros la hacían querer desaparecer. En medio de ese vaivén, Adrián se mantuvo presente, enviándole mensajes cortos pero contundentes. No olvides tu valor, cada imperio se reconstruye con decisión. Lucía empezó a guardar esas frases como recordatorios de que la derrota no era permanente. Por primera vez desde su caída, alguien creía en ella. Y aunque no lo admitiera en voz alta, empezaba a sentir que, quizás, podía volver a ocupar el lugar que le correspondía. El mundo seguía siendo cruel, los comentarios mordaces seguían circulando, y las revistas continuaban alimentando el espectáculo de su desgracia. Pero algo en Lucía había cambiado. Ya no lloraba frente a cada titular, ni se derrumbaba ante cada crítica. Había descubierto que su dolor podía convertirse en motor. Sabía que el camino sería largo y que necesitaría más que valor. Requeriría estrategia, paciencia y aliados. Fernando aún creía haberla destruido. Natalia se creía invencible, y la sociedad la veía acabada. Pero dentro de ella,
un plan comenzaba a gestarse. ¿Y tú? Si fueras Lucía, ¿perdonarías las traiciones silenciosas de la élite y buscarías levantarte con dignidad? ¿O elegirías la venganza, sin importar el costo? Adrián no tardó en convertirse en una presencia constante en la vida de Lucía. Se conocieron oficialmente en un café discreto de Chambéry, un lugar pequeño pero con un aire sofisticado, donde las paredes estaban cubiertas de libros antiguos y las mesas brillaban bajo lámparas bajas. Él llegó puntual, con un traje azul impecable y una serenidad que contrastaba con el caos en el que se encontraba ella. No la trató con lástima, sino con respeto. Desde el primer minuto, sus palabras parecían calculadas para devolverle la confianza perdida. No estás sola, aunque todos quieran que lo creas, le dijo con convicción. La conversación fluyó con naturalidad. Adrián había investigado minuciosamente el entramado de contratos, cuentas y movimientos que Fernando había utilizado para destituirla. Conocía los vacíos legales y la manera en que las transferencias ocultas habían pasado desapercibidas. Explicaba con claridad, como un profesor paciente, pero con la energía de un estratega que disfruta la batalla. Lucía lo escuchaba fascinada, sintiendo que por primera vez alguien le hablaba de soluciones y no de reproches. Era extraño, pero aquel desconocido sabía más de su propio imperio que muchas de las personas en las que ella había confiado durante años. Entre sorbos de café, Adrián dejó ver su verdadero objetivo. Quería que Lucía se levantara, no solo por venganza, sino para que recuperara lo que le pertenecía. Tu nombre aún tiene valor, aunque Fernando se empeñe en ensuciarlo. La sociedad tiene memoria corta, pero también ama los regresos espectaculares. Lo que necesitamos es un plan, aseguró con calma. Lucía lo observó con desconfianza, preguntándose qué ganaba él en todo esto. Sin embargo, había algo en su mirada, una mezcla de firmeza y honestidad, que le impedía rechazar su ayuda de inmediato. Durante la reunión, Adrián deslizó una carpeta de cuero sobre la mesa. Dentro había documentos, cifras y recortes de prensa que demostraban cómo Fernando había desviado dinero de la empresa a cuentas privadas. Lucía sintió un escalofrío al leer aquellas pruebas, confirmando lo que ya sospechaba. Esto es apenas la punta del iceberg, explicó él. Si sigues mis pasos, podremos demostrar que no solo eres inocente, sino que él ha usado la compañía como un banco personal. Por primera vez en semanas, Lucía sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Había un camino para pelear. La charla se extendió más de lo previsto. Lucía, que llegó al café con la intención de escuchar en silencio, terminó hablando de su historia, de cómo había comenzado la empresa con Fernando y de los sacrificios que había hecho para que creciera. Adrián no interrumpía, la miraba con atención, asentía y de vez en cuando hacía preguntas puntuales que la obligaban a reflexionar. Era una sensación extraña. No la trataba como una mujer derrotada, sino como una estratega temporalmente derribada. Esa perspectiva empezó a cambiar la manera en que ella se veía a sí misma. Al despedirse, Adrián fue directo. La batalla apenas comienza, Lucía. No podemos precipitar movimientos. Primero necesitamos información, luego aliados y finalmente el momento justo para atacar. Si corres, caerás en sus trampas. Si esperas, lo destruiremos en su propio terreno. Lucía lo escuchó con una mezcla de miedo y esperanza. Había algo seductor en esa idea de recuperar el control, de volver a ser la mujer poderosa que todos respetaban. Mientras se estrechaban las manos, una chispa imperceptible surgió entre ellos, aunque ambos fingieron ignorarla. Los días posteriores estuvieron llenos de mensajes y llamadas. Adrián enviaba resúmenes detallados de contratos, señalaba las cláusulas clave que podían volverse en su favor y sugería pasos pequeños pero firmes. Lucía empezó a salir del letargo en el que había caído. Se vestía con más cuidado, retomaba la costumbre de usar perfume caro y volvía a caminar con la cabeza alta por las calles de Madrid. No era la misma de antes, pero tampoco seguía siendo la mujer humillada. La transformación estaba en marcha, silenciosa pero imparable. Una tarde, Adrián la invitó a una cena en un restaurante elegante, no para hablar de negocios, sino para recordarle que aún podía disfrutar de la vida. El lujo no debería recordarte a Fernando, debería recordarte a ti misma, le dijo mientras brindaban. Lucía rió por primera vez en semanas. Esa mezcla de profesionalismo y calidez comenzaba a desconcertarla. ¿Era solo un aliado o había algo más detrás de sus gestos? Ella no quería pensarlo demasiado. Tenía miedo de confundir gratitud con afecto, pero su corazón, herido como estaba, empezaba a latir con una fuerza nueva. El rumor de su relación con Adrián comenzó a circular en pequeños círculos sociales.
Algunas voces maliciosas lo usaron para reforzar la idea de que Lucía no podía estar sola. Ella, en lugar de negarlo, decidió mantener un aire enigmático. Sabía que cada aparición con él era una forma de recuperar visibilidad, aunque también un riesgo. No olvides que el poder se mide en percepciones, le recordó Adrián una noche. Deja que crean lo que quieran. Lo importante es que tú recuperes tu posición. Esa frase quedó grabada en su mente como un mantra. Al final de ese primer mes de colaboración, Lucía se dio cuenta de que ya no despertaba con lágrimas, sino con planes. Fernando seguía creyéndose invencible, Natalia seguía mostrando su arrogancia en fiestas privadas, pero Lucía empezaba a reconstruirse ladrillo por ladrillo. Y aunque aún no confiaba del todo, había aceptado que Adrián era su mejor opción. Lo que no sospechaba era que, además de ser su aliado, pronto se convertiría en una pieza clave de su vida personal. El tablero estaba listo, y la primera jugada ya había comenzado. El anuncio llegó como una bofetada disfrazada de cortesía. Fernando enviaba invitaciones doradas a toda la élite de Sevilla para un baile en honor a la nueva etapa de la empresa. Aunque no lo decía abiertamente, todos entendieron que era su manera de mostrar que Lucía había quedado en el pasado. Contra todo pronóstico, ella recibió también una invitación. Dudó en aceptarla, pero al final decidió asistir. No como víctima, sino como testigo silenciosa del teatro de su esposo. En su interior sabía que aquella noche sería dolorosa, pero también necesaria para recordar por qué debía pelear. El salón elegido era un palacio histórico, transformado para la ocasión en un escenario de lujo desbordante. Candelabros gigantes iluminaban las paredes, mientras músicos con violines llenaban el aire con melodías suaves. Mujeres con vestidos de diseñador paseaban joyas y perlas como trofeos. Hombres en trajes oscuros discutían sobre inversiones y bancos, como si la vida fuese solo una serie de cuentas y herencias. Lucía llegó con un vestido sobrio, sin adornos excesivos, pero con una elegancia natural que hizo girar algunas cabezas. Entró con paso firme, aunque por dentro sentía que cada mirada era un cuchillo invisible. Fernando apareció poco después, impecable en su traje negro. Sonreía como si no hubiera un solo secreto bajo su piel. A su lado, Natalia brillaba en un vestido rojo ajustado que parecía diseñado para provocar. Caminaban entre la multitud como una pareja real, saludando a todos, mientras las cámaras discretas de fotógrafos registraban cada gesto. Lucía observaba desde lejos, sintiendo como su estómago se encogía. Aquella mujer ocupaba el lugar que antes era suyo. El brazo de Fernando, el centro de atención en los bailes, la posición de anfitriona de una fiesta que ella misma habría concebido con perfección años atrás. Las conversaciones se volvieron cuchicheos cuando Lucía avanzó hacia el centro del salón. Algunos fingieron sorpresa al verla, otros sonrieron con hipocresía. Una socialité de mirada venenosa se acercó con fingida cordialidad. «Querida, qué valiente de tu parte aparecer aquí. No todas saben aceptar la derrota con tanta dignidad». La frase era un golpe disfrazado de halago. Lucía tragó saliva, pero respondió con calma: «No estoy derrotada. Solo estoy observando». Aquella respuesta breve encendió un murmullo entre los presentes. Había quienes la veían como un fantasma, pero otros empezaban a notar que aún conservaba fuego en la mirada. Durante el banquete, Natalia aprovechó cada oportunidad para humillarla. Reía en voz alta, mencionaba detalles de viajes futuros con Fernando y hablaba de proyectos que transformarían la empresa. Cada palabra era un recordatorio de lo que Lucía había perdido. Sin embargo, ella decidió no ceder. Se mantuvo erguida, saboreando lentamente una copa de vino, fingiendo que nada la afectaba. Adrián, que había viajado a Sevilla en secreto, se acercó en el momento justo. Con voz baja, susurró en su oído: «No absorbas su veneno. Solo están mostrando debilidad al querer destruirte en público». Esa frase la sostuvo toda la noche. En un rincón del salón, Lucía presenció una escena que no olvidaría. Fernando discutía discretamente con un socio sobre una transferencia que no había llegado a tiempo. El tono nervioso en su voz contrastaba con su imagen de hombre seguro. Fue entonces cuando comprendió que su esposo también estaba atrapado en una red de mentiras financieras que podían estallar en cualquier momento. Esa grieta era pequeña, pero le dio esperanza. Tal vez no era tan invencible como aparentaba. Tal vez el poder de Fernando se sostenía en pilares frágiles que podían derrumbarse con el empujón adecuado. La música cambió a un ritmo más festivo y la pista se llenó de parejas. Lucía observó cómo Fernando y Natalia bailaban en el centro, rodeados de flashes. Cada giro de Natalia era una provocación. Cada aplauso, una humillación. Aún así,
Lucía no se levantó. Permaneció sentada, cruzando las piernas con calma, como si aquello no le importara. La contención fue su mayor acto de rebeldía. No iba a regalarles la satisfacción de verla rota. En su interior, sin embargo, juraba que algún día estaría en ese mismo lugar, no como invitada tolerada, sino como dueña absoluta de la escena. Hacia el final de la velada, una de las socialites lanzó un comentario que resonó en todo el salón. Es triste ver cómo algunas mujeres no saben retirarse con elegancia. Aferrarse a un lugar que ya no les corresponde es ridículo. Las risas contenidas fueron dagas en el aire. Lucía se levantó despacio, tomó su bolso y caminó hacia la salida. En el pasillo, antes de abandonar el palacio, Adrián la detuvo con una mirada intensa. Que se rían ahora, Lucía, porque mañana se arrepentirán de cada carcajada. Esa promesa fue el único bálsamo de la noche. De camino al hotel boutique donde se alojaba, Lucía repasó cada instante de la velada. El dolor era insoportable, pero había aprendido algo importante. Fernando necesitaba las apariencias más que el aire que respiraba. La imagen pública era su arma y también su debilidad. Si quería derrotarlo, debía hacerlo en ese mismo terreno. No bastaba con destruirlo en silencio. Debía humillarlo bajo las mismas luces que él usaba para exponerla. Con esa idea en mente, se recostó en la suite, mirando el techo con los ojos abiertos. Por primera vez, la rabia se transformaba en estrategia. La madrugada llegó con un silencio absoluto. En lugar de llorar, Lucía comenzó a escribir en un cuaderno. Anotaba nombres, fechas, detalles de contratos y recuerdos que podrían convertirse en armas. Era como trazar un mapa secreto de batalla. Sabía que la guerra sería larga, pero ya no dudaba de que tendría un final distinto al que Fernando había planeado. La humillación de aquella noche no sería el epílogo de su historia, sino el prólogo de su resurrección. Cerró el cuaderno con decisión y antes de dormir, repitió en voz baja: «No me borrarán. Yo regresaré». Los días posteriores al baile dejaron en Lucía una mezcla de rabia y claridad. Había soportado el veneno social, las sonrisas hipócritas y los comentarios hirientes, pero también había descubierto grietas en el muro perfecto de Fernando. Esa discusión apresurada sobre una transferencia bancaria que escuchó en el salón se quedó grabada en su mente. Si él tenía problemas de liquidez, significaba que sus movimientos financieros no eran tan sólidos como aparentaba. Esa idea encendió en Lucía la necesidad de investigar más, no solo a Fernando, sino a la mujer que se había convertido en su sombra, Natalia. Con la ayuda discreta de Adrián, Lucía comenzó a seguir el rastro de Natalia. No contrató detectives privados, porque sabía que eso podía volverse en su contra, sino que se movió con sutileza en los mismos círculos sociales. Escuchaba conversaciones al pasar, observaba cómo se comportaba en clubes privados, tomaba nota de los lujos que ostentaba sin medida. Bolsos de cuero exclusivos, joyas nuevas en cada evento, ropa de diseñador recién salida de pasarela. Todo eso debía tener un origen, y Lucía sospechaba que no provenía únicamente de los bolsillos de Fernando. La confirmación llegó una tarde en la que Adrián le mostró un informe detallado. Natalia no es solo una amante ambiciosa, explicó con voz grave. Ha estado moviendo dinero a su nombre con la complicidad de Fernando, pero parte de esas cuentas ya no dependen de él. Está construyendo su propio patrimonio a espaldas de tu marido. Lucía sintió un escalofrío. Eso significaba que la mujer que había tomado su lugar en los bailes y fiestas también estaba jugando su propia partida. No era una simple acompañante, era una estratega dispuesta a quedarse con todo. El descubrimiento alteró el tablero. Lucía comprendió que Natalia no solo era su enemiga sentimental, sino también una amenaza para Fernando. Y eso abría una posibilidad inesperada. Si dejaba que la ambición de Natalia siguiera creciendo, podría usarla como un arma contra ambos. Ella se cree lista, pero aún no sabe que tú también juegas, comentó Adrián con una sonrisa calculada. Lucía no respondió de inmediato, pero en su interior se gestaba un plan. La humillación que había soportado en el baile no quedaría impune, y Natalia sería parte clave de su venganza. Los recuerdos de aquella noche la perseguían, pero ahora tenían un sabor distinto. Cada risa de Natalia, cada palabra burlona, se transformaba en combustible para su estrategia. Lucía entendió que el mundo del lujo no era más que un escenario, y que los actores más brillantes eran los primeros en caer cuando se apagaban las luces. La imagen de Natalia riendo con una copa de champán en la mano la impulsaba a seguir adelante. No se trataba solo de recuperar su empresa, sino de recuperar su respeto y demostrar que nadie podía convertirla en invisible. Una mañana, Lucía decidió probar a Natalia con un movimiento simple pero arriesgado.
En una reunión casual, dejó escapar un comentario sobre una supuesta inversión en una propiedad de Marbella. Lo dijo en voz baja, sabiendo que Natalia estaba cerca. Días después, Adrián confirmó que ella había preguntado a varios socios por aquella supuesta operación. La trampa funcionaba. Natalia no podía resistirse a la tentación de adelantarse y apropiarse de lo que no le correspondía. Para Lucía fue la prueba definitiva de que la amante no era más que una cazadora ansiosa por acumular poder. Mientras tanto, Fernando seguía presentando a Natalia como la joya de su vida. La exhibía en restaurantes elegantes, en eventos de gala y hasta en portadas de revistas de lujo. Él creía que estaba consolidando su imagen de hombre exitoso, sin sospechar que cada aparición pública era otra oportunidad para que Lucía analizara sus movimientos. Natalia sonreía como si ya fuese la dueña del imperio, pero detrás de esa seguridad había vacíos que solo alguien como Lucía podía detectar. La paciencia era ahora su mejor arma, y cada día la utilizaba para observar y aprender. En medio de este juego de apariencias, Adrián no dejaba de insistir en que la clave estaba en la información. Cada cuenta, cada tarjeta de crédito, cada propiedad registrada es un hilo del que podemos tirar, le repetía. Lucía, aunque cansada, sentía que empezaba a recuperar control. Anotaba nombres, fechas, cantidades, como si armara un rompecabezas gigante. No era fácil soportar la humillación pública, pero la promesa de un futuro donde ella dictara las reglas la mantenía firme. Ahora no era solo una víctima, era una estratega en construcción. Una noche, de regreso en su casa, Lucía se miró en el espejo y vio a alguien distinto. Ya no era la mujer rota del crucero ni la invitada humillada del baile. Frente a ella estaba una mujer que había soportado golpes brutales y que ahora aprendía a usar la inteligencia como arma. Recordó las palabras que se había dicho en silencio: no me borrarán. Y por primera vez creyó en ellas de verdad. Natalia era peligrosa, pero también era la pieza que podía voltear todo el tablero. La clave estaba en esperar el momento justo para moverla. El capítulo cerró con Lucía sentada en su escritorio, revisando documentos con el ceño fruncido. Afuera, el jardín se iluminaba con farolas discretas, y el silencio de la casa contrastaba con el bullicio del mundo social que había quedado en pausa para ella. Escribió en su cuaderno: Natalia no es mi reemplazo, es mi oportunidad. Esa frase se convirtió en un juramento silencioso. Lo que había empezado como dolor y traición se transformaba en estrategia. Lucía ya no era solo la mujer caída, era la mujer que aprendía a esperar para dar el golpe más certero. El regreso de Lucía al círculo social fue calculado con precisión. No se lanzó de golpe, sino que eligió eventos pequeños, cenas privadas, inauguraciones discretas. Aparecía siempre impecable, con vestidos sobrios pero de diseñador, maquillaje natural y un bolso de cuero que transmitía seguridad sin ostentación. Adrián acompañaba a varias de esas reuniones, siempre con distancia respetuosa, pero lo suficiente para despertar rumores. La sociedad, que antes la ignoraba, comenzó a preguntarse si la mujer caída estaba levantándose de nuevo. Ese murmullo era su primera victoria. Había logrado volver a ser tema de conversación. Fernando y Natalia no tardaron en reaccionar. En cada gala o banquete donde coincidían, intentaban ridiculizarla con sonrisas sobradas o comentarios venenosos. Una noche, Natalia dejó caer en voz alta: algunos no saben cuándo retirarse con dignidad. Lucía la miró de frente, con una serenidad que descolocó a todos, y respondió: la dignidad no se mide por lo que se pierde, sino por lo que uno es capaz de recuperar. Ese instante provocó un silencio incómodo en la sala, y aunque pronto lo llenaron con risas forzadas, quedó claro que Lucía ya no era la víctima indefensa. Adrián insistía en que la clave era la paciencia. Cada aparición pública debe ser un mensaje, le decía. Y así lo hacía Lucía. En un restaurante elegante se mostraba conversando con empresarios influyentes. En un club privado aparecía rodeada de mujeres que antes la habían dado por muerta socialmente. No buscaba protagonismo inmediato, sino reconstruir la percepción de que aún tenía poder. Al mismo tiempo, movía hilos en silencio. A través de terceros, comenzó a comprar pequeñas participaciones de la empresa, utilizando cuentas ajenas y contratos discretos. Era un juego peligroso, pero necesario. La tensión se intensificó cuando un viejo accionista se acercó a ella durante una recepción. Fernando ya no inspira la misma confianza, le confesó en voz baja. Muchos creemos que la verdadera fuerza siempre fue usted. Esas palabras fueron un bálsamo para su orgullo, pero también una señal clara de que el imperio de Fernando no era tan estable como aparentaba. Lucía comprendió que el tiempo jugaba a su favor. Cada error de Fernando, cada gesto arrogante de Natalia,
fortalecía su posición silenciosa. No necesitaba apresurarse, solo debía esperar a que ellos mismos cavaran su propia tumba. La prensa comenzó a notarlo también. Las fotografías de Lucía, antes relegadas al fondo, ahora aparecían en páginas principales. El enigmático regreso de la mujer que todos daban por derrotada, tituló una revista de lujo. Los periodistas comentaban su elegancia, su discreción y, sobre todo, la compañía de Adrián. Algunos insinuaban un romance, otros hablaban de una alianza estratégica. Lucía sonreía al leer esas especulaciones. No confirmaba ni desmentía nada, porque entendía que el misterio era su mejor carta. Cuanto menos explicara, más interés despertaría. Fernando, en cambio, comenzaba a perder el control. Aunque en público seguía sonriendo, en privado los números no le cerraban. Adrián había descubierto transferencias mal justificadas y contratos inflados que él usaba para mantener su estilo de vida. Esos vacíos eran como grietas en un muro que tarde o temprano se derrumbaría. Lucía veía con satisfacción cómo el hombre que la había humillado en asambleas ahora empezaba a mostrar nerviosismo. Natalia lo notaba también, aunque intentaba ocultarlo con más joyas y más risas en fiestas. Pero en la mirada se le escapaba la inquietud. Una noche, Adrián y Lucía se encontraron en la terraza de un hotel boutique después de un evento. Bajo las luces de la ciudad, él le dijo: «Ya no eres la mujer invisible de antes. Ahora todos vuelven a mirarte». Ella suspiró, consciente de que ese resurgir tenía un costo emocional enorme. «Lo que más me duele», confesó, «es que aún tengo cicatrices que nadie ve. Y a veces siento que el mundo espera que sonría mientras sigo rota por dentro». Adrián no intentó consolarla con palabras vacías, solo respondió: «Las cicatrices son el mapa de tu fuerza. No las escondas». La relación entre ambos se volvió un tema de especulación constante. Aunque mantenían cierta distancia, la complicidad era evidente. Lucía lo sabía, y en parte lo utilizaba como parte de su estrategia. Cada vez que aparecía con Adrián en público, dejaba claro que tenía a alguien a su lado, un hombre de respeto, un estratega que contrarrestaba la imagen de Fernando. No era amor lo que movía a Lucía en ese momento, sino poder. Aprendió que en su mundo las percepciones eran tan valiosas como una cuenta bancaria, y ella estaba construyendo la percepción de que seguía siendo una reina. En medio de este renacer, Natalia intentó tenderle una trampa. La invitó a un almuerzo en su propia casa, fingiendo cortesía, pero en realidad para exhibirla frente a invitados comunes. Lucía aceptó, consciente del juego. Llegó con un vestido sobrio y un collar de perlas heredado de su madre, símbolo de que no necesitaba lujos nuevos para brillar. Durante el almuerzo, Natalia hizo comentarios sarcásticos, pero Lucía respondió con frases firmes y educadas, dejando en ridículo la hostilidad disfrazada. Al final, fueron los invitados quienes se quedaron con la impresión de que Natalia había actuado como una anfitriona insegura. La partida se jugaba en silencio, pero cada día estaba más claro que Lucía recuperaba terreno. Ya no era la mujer derrotada que lloraba en su jardín, sino alguien que planeaba cada paso con inteligencia. En el fondo sabía que la guerra aún no había llegado a su punto más alto, pero lo que había vivido hasta ahora le demostraba que tenía la fuerza para enfrentarlo. Adrián era su aliado más cercano, y aunque la sociedad dudara de sus intenciones, ella estaba segura de que no había llegado a este punto para rendirse. El juego apenas comenzaba. ¿Y tú? ¿Crees que es posible renacer de las cenizas y conquistar todavía más poder? ¿O hay heridas de la humillación que jamás cicatrizan del todo? Las investigaciones de Adrián empezaron a dar frutos concretos. Revisando estados de cuenta y contratos firmados a escondidas, descubrió que Fernando había desviado millones del presupuesto de la empresa hacia gastos personales. Viajes en jets privados, estancias en hoteles boutique de Mónaco, compras de joyas para Natalia, todo disfrazado como costos de representación. Lucía no podía creer la magnitud del engaño. Lo que él presentaba como estrategia empresarial no era más que un banco abierto para financiar su relación con la amante. Verlo en documentos le dio rabia, pero también la certeza de que por fin tenía un arma. Adrián explicó que esas pruebas no podían usarse todavía. Si las presentamos ahora, Fernando encontrará la manera de callarlas. Necesitamos el escenario correcto, donde no pueda escapar. Lucía entendió el mensaje. La humillación debía ser pública y definitiva. Mientras tanto, guardó cada documento en una carpeta de cuero y la escondió en una caja fuerte que solo ella conocía. Cada vez que la abría, recordaba el sonido de Fernando prometiendo a Natalia que borraría su nombre de la empresa. Ahora era ella quien guardaba la promesa de su caída. En paralelo, la prensa comenzaba a cambiar el tono.
Algunos periodistas, cansados de la soberbia de Fernando, se atrevieron a insinuar irregularidades en su gestión. ¿Cómo puede financiar tantos lujos en tan poco tiempo?, preguntaba un columnista de economía en un artículo que circuló por todo Madrid. La semilla de la duda estaba plantada. Lucía, por consejo de Adrián, no hizo declaraciones. Su silencio era calculado. Cuanto menos hablara, más crecía el interés por su regreso. La estrategia funcionaba. En los círculos de poder, ya no se hablaba solo de su derrota, sino también de un posible renacer. Una invitación inesperada le permitió poner a prueba su nueva imagen. Fue llamada a una recepción pequeña en un restaurante elegante de la Gran Vía. Allí se encontró con antiguos socios que la habían abandonado en la asamblea. Para sorpresa de todos, apareció Serena, con un vestido azul marino y un perfume delicado. No necesitó grandes joyas ni gestos ostentosos. Bastó con su presencia para que algunos recordaran que ella había sido el rostro visible del imperio. Esa noche escuchó murmullos que confirmaron lo que ya intuía. Muchos comenzaban a cansarse de Fernando. La farsa de su marido era evidente para quienes sabían mirar. Fernando seguía mostrándose en público con Natalia, derrochando lujo en fiestas privadas y viajes costosos. Pero detrás de esa fachada, los números no cuadraban. Adrián le mostró a Lucía un documento que revelaba retrasos en pagos a proveedores. Un hombre que no paga a tiempo pierde respeto, comentó con ironía. Lucía asintió, sabiendo que cada error financiero era otra grieta en la muralla de arrogancia de Fernando. Solo era cuestión de tiempo antes de que esas grietas se convirtieran en un derrumbe. La relación con Adrián también se intensificaba. Aunque todo seguía en un terreno profesional, había momentos en los que las miradas se prolongaban más de lo necesario. Una tarde, mientras revisaban papeles en la suite de un hotel, él le dijo: «Me sorprende tu capacidad para mantener la calma después de tanta traición». Ella respondió con una sonrisa amarga: «La calma es solo una máscara. Pero aprendí que en este juego de poder, las máscaras son necesarias». Ese intercambio fue una confesión velada. Ambos sabían que estaban interpretando roles en una obra mayor. En el mundo social, Fernando empezaba a perder brillo. Los mismos que antes lo alababan ahora lo miraban con recelo. En un club privado, un banquero comentó en voz baja: «Ese hombre gasta como si no existiera mañana. Y en finanzas, eso nunca acaba bien». Lucía, presente en la conversación, fingió no escuchar, pero por dentro celebraba. La credibilidad de su esposo se debilitaba sin que ella tuviera que mover un dedo. Solo tenía que seguir jugando con paciencia, esperar a que las piezas cayeran por su propio peso y, llegado el momento, dar el golpe final. El contraste entre ambos era evidente. Mientras Fernando se rodeaba de lujos innecesarios, Lucía parecía cada vez más contenida y elegante. No necesitaba exhibir riqueza para imponerse. Bastaba con su serenidad y el aire de alguien que sabe más de lo que aparenta. La sociedad lo notaba y empezaba a comparar. Natalia, incapaz de tolerar esas comparaciones, redoblaba su despliegue de vestidos y joyas. Pero lejos de fortalecer su imagen, la hacía ver como una mujer desesperada por llamar la atención. Lucía, en cambio, brillaba precisamente por no esforzarse en hacerlo. Una tarde, en la biblioteca de su casa, Lucía repasaba los documentos cuando sintió un escalofrío de lucidez. Todo lo que había sufrido, las humillaciones, las miradas de desprecio, el aislamiento, se convertía en una preparación para ese momento. Cada página que confirmaba un desvío de fondos era como una pieza de justicia que se acomodaba en su lugar. No era venganza lo que la movía, sino la necesidad de recuperar su respeto. Él creyó que me borraría con un contrato. «Pero yo lo borraré con la verdad», murmuró mientras cerraba la carpeta. El capítulo terminó con una escena cargada de simbolismo. Lucía salió de su casa y caminó por la calle con paso firme, sintiendo por primera vez que los transeúntes la miraban distinto. Ya no era la mujer humillada que huía de las cámaras. Era alguien que cargaba un secreto poderoso, una carta que podía cambiarlo todo. El viento fresco de la tarde le recordó que la tormenta aún no había estallado. Pero ella estaba lista para enfrentarla. Y cuando llegara ese momento, sería Fernando quien se convirtiera en la sombra de una historia que ya no le pertenecía. La noche caía sobre Madrid cuando Lucía aceptó la invitación de Adrián para cenar en la terraza de un hotel boutique. El ambiente era íntimo. Mesas pequeñas, velas encendidas y el murmullo de la ciudad al fondo. Ella había dudado en asistir, temiendo que la cercanía con él pudiera ser usada en su contra, pero algo en su interior pedía un respiro. Vestía un traje negro sencillo, acompañado de un perfume elegante que le devolvía seguridad. Adrián, impecable,
la recibió con una sonrisa franca. Desde el inicio, la velada prometía ser distinta a cualquier encuentro anterior. Hablaron primero de asuntos triviales, como si ambos necesitaran un preámbulo para entrar en el terreno doloroso. Sin embargo, la conversación pronto giró hacia lo inevitable, el pasado de Lucía y la herida aún abierta de la traición. Todavía escucho su voz prometiéndole a otra mujer que me borraría de la empresa, confesó ella con un nudo en la garganta. Adrián guardó silencio unos segundos antes de responder. Él podrá quitarte cargos, cuentas y propiedades, pero nunca podrá quitarte lo que te hace única, tu capacidad de crear, de inspirar respeto. Sus palabras cayeron como un bálsamo inesperado. El vino comenzó a aflojar tensiones, y Lucía se permitió hablar con una honestidad que había evitado hasta entonces. Recordó noches interminables organizando eventos, reuniones con banqueros para aprobar créditos, viajes agotadores que nunca fueron vacaciones, sino sacrificios por la compañía. Él no estaba allí, Adrián. Siempre llegaba cuando todo estaba listo, solo para posar ante las cámaras, dijo con amargura. Adrián la escuchaba con atención, sin interrumpir, como si cada palabra fuera una pieza más del rompecabezas que lo acercaba a comprenderla de verdad. Había algo en su mirada que no era solo profesionalismo. En un momento de la noche, el silencio entre ambos se cargó de una tensión inesperada. La ciudad brillaba detrás de ellos, y el aire fresco acariciaba sus rostros. Adrián se inclinó ligeramente hacia ella y murmuró: «Lucía, no tienes que cargar sola con todo esto». Ella lo miró sorprendida, con el corazón acelerado. Por un instante, el deseo y la vulnerabilidad se encontraron en la misma mesa. Sus manos estuvieron a punto de rozarse, pero Lucía se apartó con rapidez. «No puedo, no todavía», dijo en voz baja, sintiendo un torbellino interno que la desbordaba. Adrián no insistió. Se reclinó en su silla y asintió con calma. «No te preocupes. Mi prioridad es que recuperes tu lugar, no lo que yo pueda sentir». Esa frase, cargada de respeto, desarmó a Lucía más que cualquier declaración de amor. No esperaba ternura en medio de tanta frialdad que había vivido, y sin embargo allí estaba, frente a un hombre que le ofrecía paciencia en lugar de presión. La mezcla de alivio y miedo la hizo sonreír apenas, como quien reconoce un secreto compartido pero decide no nombrarlo todavía. Mientras tanto, lejos de esa terraza iluminada, Fernando comenzaba a inquietarse. Un empleado le había comentado que Lucía había sido vista varias veces con un consultor financiero que no se separaba de ella. Aunque fingió indiferencia, el orgullo herido lo carcomía por dentro. Esa noche, envió discretamente a un conocido a seguirlos, convencido de que algo más que negocios estaba ocurriendo entre ellos. «Quiero pruebas», ordenó con voz seca, mientras Natalia lo observaba con una mezcla de celos y desconfianza. La obsesión de Fernando por controlar todo empezaba a volverse contra él mismo. De regreso al hotel, Lucía agradeció a Adrián por la cena. «No sabes lo mucho que necesitaba hablar sin sentirme juzgada», le confesó al despedirse en la puerta de su suite. Él la miró intensamente, como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. «Descansa. Mañana seguimos con la estrategia», fue lo único que respondió antes de marcharse. Lucía cerró la puerta con el corazón latiendo fuerte. Sabía que había cruzado un límite invisible. Tal vez no había beso ni promesas, pero había algo que ya no podía negar. Adrián ocupaba un espacio en su vida que iba más allá de lo profesional. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese mismo instante, un lente escondido capturaba su despedida. Un fotógrafo, enviado por uno de los contactos de Fernando, tomó imágenes desde la distancia. Aunque no había nada comprometedor, la sola cercanía bastaría para alimentar rumores malintencionados. Las fotografías pronto circularían en correos privados, listas para ser filtradas a los tabloides. La trampa estaba en marcha, y Fernando pensaba usarla para destruir lo que quedaba de la reputación de Lucía. Ella, sin sospecharlo, se fue a dormir con una sensación extraña entre miedo y esperanza. Esa madrugada, Lucía soñó con su antiguo lugar en la empresa. Veía mesas decoradas, invitados elegantes, la música de un piano de fondo. En el sueño, caminaba hacia el escenario para dar un discurso, pero al llegar, Fernando y Natalia estaban en su lugar. Despertó sobresaltada, con el corazón acelerado. El sueño era un recordatorio brutal de lo que había perdido, pero también una advertencia de lo que aún podía ganar. Se prometió no bajar la guardia, aunque el cansancio emocional la tentara a rendirse. No podía permitir que una debilidad personal arruinara el plan mayor. La mañana siguiente llegó con un aire de inquietud. Mientras Lucía revisaba su agenda, recibió una llamada de Adrián. «Tenemos que hablar, pero no en público».
Algo me dice que nos están observando, le dijo con tono grave. Lucía frunció el ceño. No era paranoia. En el mundo donde se movían, cada paso era analizado, cada gesto interpretado. Y aunque no lo sabía con certeza, esa misma mañana, las fotos de la noche anterior ya estaban siendo preparadas para aparecer en los tabloides. La guerra de las máscaras estaba a punto de volverse aún más cruel. Las fotografías aparecieron en los tabloides una mañana de viernes. Portadas sensacionalistas mostraban a Lucía y Adrián cenando en la terraza del Hotel Boutique, con titulares venenosos, el nuevo romance de la empresaria caída. Aunque no había nada comprometedor, las imágenes insinuaban una cercanía que alimentaba rumores de adulterio. Fernando se encargó de filtrar los comentarios más dañinos, asegurando a sus contactos que Lucía siempre había sido inestable. La sociedad, cruel y ávida de escándalos, no tardó en señalarla otra vez. Para muchos, aquello era la confirmación de que nunca había estado a la altura de su marido. Lucía recibió las revistas en la puerta de su casa. Durante unos segundos, la rabia la paralizó. Había esperado cualquier ataque, pero no que usaran su vida personal como arma. Encendió el televisor y escuchó a presentadores hablar de ella con tono condescendiente, como si su dignidad fuera un espectáculo barato. En otro tiempo, habría llorado en silencio. Pero esa mañana, algo en su interior se endureció. Miró las ventanas grandes de su salón, respiró hondo y decidió que no iba a dejar que la destruyeran con insinuaciones. Si quieren verme débil, se equivocan de mujer, murmuró. Adrián se presentó en su casa apenas unas horas después. Estaba furioso, aunque intentaba disimularlo. Lucía, lo hicieron para quebrarte, para que pierdas el equilibrio justo ahora que estamos ganando terreno, dijo con firmeza. Ella lo miró a los ojos y respondió. Entonces no les daré ese placer. Juntos comenzaron a diseñar una respuesta. Adrián sugirió no desmentir el rumor con excusas, sino enfrentarlo de frente. Debes hablar tú misma. No como la mujer traicionada, sino como la socia fundadora, la estratega, la que nunca dejó de ser dueña de su vida. Lucía comprendió que era hora de actuar. Convocó a una rueda de prensa en un hotel de lujo en el centro de Madrid. La sala se llenó de periodistas, cámaras y curiosos. Vestida con un traje blanco impecable y un collar de perlas sobrio, Lucía caminó hacia el atril con paso firme. Las luces eran implacables, pero no parpadeó. Comenzó diciendo, he guardado silencio demasiado tiempo. Hoy hablaré no solo como esposa, sino como mujer y como empresaria. La tensión era palpable. Fernando, viéndolo desde la televisión, apretaba los puños con furia, incapaz de creer que ella tuviera el valor de enfrentar al mundo. Lucía continuó con voz clara, quiero dejar algo muy claro. Quien traicionó este matrimonio nunca fui yo. Quien usó el poder para manipular y humillar, tampoco fui yo. No necesito demostrar nada más que mi historia y mi trabajo. A los que insinúan romances inventados, les digo que mi vida privada no será el espectáculo que ellos esperan. Mi dignidad no está en venta, y mi silencio terminó hoy. La sala estalló en murmullos, algunos sorprendidos, otros incómodos. Pero lo más importante era que los periodistas registraban cada palabra. Esa era su contraofensiva. Las preguntas llovieron, algunas más agresivas que otras. ¿Niega usted una relación con el señor Adrián?, lanzó un reportero con malicia. Lucía sonrió con serenidad. Lo que niego es la manipulación de mi imagen. Adrián es mi aliado en una causa que muchos aquí prefieren ignorar: la corrupción y el abuso de poder que destruyen empresas y personas. Esa es la verdadera historia, aunque intenten cubrirla con escándalos personales. Fue un golpe certero. De pronto, la narrativa cambió de dirección. Ya no era ella la acusada, sino Fernando quien empezaba a quedar en la mira. Mientras tanto, en privado, Adrián le mostró cifras que confirmaban lo que ya intuían. Lucía había logrado, a través de terceros, adquirir casi la mitad de las acciones de la compañía. Ya no solo tienes voz, Lucía. Tienes poder real. Muy pronto no podrán ignorarte, le aseguró con una sonrisa. Ella, aunque cansada, sintió un alivio inmenso. No se trataba solo de limpiar su nombre, sino de preparar el terreno para su regreso definitivo. Cada acción, cada documento firmado en silencio, la acercaba a la meta de derrotar a Fernando en su propio campo. En las semanas siguientes, la sociedad empezó a dividirse. Algunos seguían creyendo las versiones difundidas por Fernando, pero muchos otros empezaron a respetar la valentía de Lucía. Los mismos periodistas que antes la atacaban comenzaron a invitarla a programas de entrevistas, intrigados por su resurgimiento. En esas apariciones, Lucía nunca mencionaba directamente a Fernando ni a Natalia, pero dejaba frases que encendían sospechas,
El verdadero poder no se mide en fiestas, sino en decisiones. Y yo sigo decidiendo mi camino. Cada palabra era un dardo disfrazado de reflexión. Natalia, incapaz de soportar el protagonismo renovado de Lucía, comenzó a mostrar señales de inseguridad. En fiestas privadas se le veía más nerviosa, más pendiente de Fernando y de lo que los demás comentaban. En un evento, incluso, una socialité murmuró: Lucía está recuperando su sitio, y tú solo lo estás ocupando por prestado. Aquella frase encendió la furia de Natalia, quien se juró a sí misma no dejar que su rival volviera a brillar. Lo que no sabía era que su ambición descontrolada la estaba convirtiendo en la mejor aliada involuntaria de Lucía. Fernando, por su parte, intentaba mantener el control, pero su máscara comenzaba a resquebrajarse. Los socios lo miraban con menos confianza, y los bancos ya no le extendían créditos con tanta facilidad. Las fiestas de lujo seguían, pero detrás de ellas había cuentas cada vez más ajustadas. El dinero compra tiempo, no respeto, le advirtió un socio en privado. Fernando lo ignoró, convencido de que su nombre seguía siendo suficiente. No sabía que la caída de máscaras acababa de comenzar y que pronto, frente a todos, quedaría expuesto como el farsante que era. Lucía, en cambio, sentía que el equilibrio se inclinaba lentamente hacia ella. No era aún el triunfo definitivo, pero sí la confirmación de que había dejado de ser invisible. Ahora todos la observaban con atención, esperando su próximo movimiento. Y ella estaba decidida a no decepcionarlos. Cerró una de sus jornadas mirando el horizonte desde el balcón de su casa, con la certeza de que el verdadero espectáculo aún estaba por comenzar. La humillación que había soportado se transformaba ahora en poder. Y cuando llegara el momento, nadie podría negar que la reina había vuelto. El ambiente en Madrid se volvió más denso que nunca. La sociedad, los medios y los socios empezaban a dividirse en bandos, y Fernando lo percibía como un ataque personal. En cada evento al que asistía, sentía las miradas inquisitivas, los comentarios en voz baja, las preguntas disfrazadas de cortesía. El hombre que antes se paseaba con arrogancia ahora se movía con una tensión que apenas podía ocultar. Natalia, a su lado, intentaba mantener la imagen de pareja perfecta, luciendo vestidos de diseñador y joyas nuevas, pero el brillo de los diamantes no lograba tapar el nerviosismo que les carcomía. Lucía, en cambio, planeaba cada paso con la calma de una estratega. Junto a Adrián, analizaba los estados financieros y detectaba retrasos en pagos que antes eran impensables. «Está sangrando dinero para mantener su fachada», explicó él mientras deslizaba un informe sobre la mesa. Lucía lo revisó con atención y respondió: «El lujo sin sustento siempre se convierte en ruina». Era consciente de que había llegado el momento de pasar de la resistencia a la ofensiva. Ya no se trataba de defender su dignidad, sino de atacar directamente el centro de poder de Fernando. La oportunidad llegó durante una fiesta en Barcelona, organizada por un club privado donde solía reunirse la élite empresarial. Fernando, desesperado por demostrar que aún tenía control, preparó un despliegue de lujo, vinos caros, decoración impecable y músicos en vivo. Lucía recibió la invitación y decidió asistir, no como víctima, sino como rival declarada. Llegó acompañada de Adrián, quien la escoltaba con discreción. Vestida con un traje rojo intenso y un perfume elegante, atrajo todas las miradas al entrar. La mujer invisible ya no existía. Ahora era un desafío abierto frente a todos. La tensión se palpaba en el aire cuando los tres coincidieron en el mismo salón. Fernando, con su sonrisa rígida, se acercó a saludar. «Lucía, me sorprende verte aquí. ¿No te cansas seguir buscando protagonismo?», soltó con ironía. Ella lo miró a los ojos y respondió con calma: «El protagonismo nunca me interesó. Lo que me interesa es la verdad, y tú sabes que tarde o temprano saldrá a la luz». Los invitados fingieron seguir conversando, pero todos escuchaban. Era el primer enfrentamiento directo desde su destitución, y nadie quería perderse una palabra. La fiesta continuó, pero el ambiente estaba cargado. Fernando intentaba aparentar normalidad, brindando con socios y riendo en exceso, mientras Natalia lo observaba con creciente ansiedad. En un momento, Lucía se acercó a un grupo de inversores y dejó caer una frase calculada: «El verdadero poder no se sostiene en fiestas, sino en decisiones que generan respeto. El lujo sin estabilidad financiera es solo humo». La reacción fue inmediata: miradas de incomodidad hacia Fernando y murmullos sobre su gestión. El golpe había sido sutil, pero devastador. Su credibilidad comenzaba a resquebrajarse. La tensión explotó al final de la noche. Fernando, incapaz de soportar más, se acercó a Lucía con el rostro enrojecido.
¿Crees que vas a destruirme con frases bonitas?, le gritó, olvidando las formas. El salón quedó en silencio. Natalia intentó calmarlo, pero fue inútil. Lucía, sin alterar el tono de voz, contestó: no necesito gritar, Fernando. Ya lo estás haciendo tú por mí. La frase cayó como una losa. Los invitados comenzaron a susurrar, y algunos incluso se apartaron, como si el hombre poderoso ya no inspirara respeto, sino lástima. Adrián aprovechó la oportunidad para acercarse y susurrar al oído de Lucía: acabas de mostrarles quién es realmente. Hoy ganaste más de lo que imaginas. Ella lo miró con una mezcla de alivio y determinación. Sabía que ese momento había marcado un antes y un después. La máscara de Fernando se había caído en público, y aunque aún conservaba su empresa, su imagen estaba dañada de forma irreversible. Era el inicio de la guerra abierta, y Lucía estaba lista para librarla con inteligencia, no con gritos. Los días siguientes confirmaron el efecto del incidente. Los medios comenzaron a publicar titulares como «Fernando pierde el control en fiesta privada» o «La empresaria Lucía reaparece con fuerza». En programas de televisión, analistas comentaban su serenidad frente a la furia de su exmarido. La narrativa había cambiado. Ya no era la mujer humillada, sino la mujer que enfrentaba a un hombre en caída. Fernando intentó controlar la prensa con pagos y favores, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Y en el mundo de las finanzas, la duda es más peligrosa que la ruina misma. Natalia, cada vez más nerviosa, empezó a distanciarse. Ya no era la amante triunfante, sino la acompañante de un hombre que comenzaba a perder prestigio. Lucía lo notó y entendió que el terreno estaba listo para el golpe final. La guerra ya no es silenciosa, Adrián, comentó una noche mientras revisaban documentos. Ahora es pública, y no pienso perderla. Él asintió, convencido de que estaban más cerca que nunca del desenlace. El plan avanzaba, y lo único que necesitaban era el escenario perfecto para exponerlo todo. Lucía se miró al espejo antes de dormir, con la certeza de que la batalla había entrado en su fase definitiva. Ya no se trataba de sobrevivir a las humillaciones, sino de derrotar a Fernando en el mismo campo donde la había atacado, el de la opinión pública y el poder. Sabía que aún quedaban obstáculos, pero por primera vez se sentía preparada para todo. Esa noche no soñó con derrotas, sino con victorias. El rugido de la ciudad al otro lado de la ventana le recordaba que el mundo observaba, y ella estaba lista para que todos vieran cómo caía a su enemigo. ¿Y tú? ¿Has deseado alguna vez ver caer públicamente a alguien que te humilló? ¿Qué sería más justo, destruirlo sin piedad o simplemente seguir adelante demostrando tu fuerza? El viaje a París fue el punto de inflexión que Lucía había estado esperando. Invitada a un congreso internacional de inversiones, decidió asistir no como espectadora, sino como protagonista. Viajó con Adrián en un vuelo discreto, pero al llegar al hotel boutique que alojaba a los grandes nombres de la economía europea, todos sabían que ella estaba allí. Vestida con un traje de alta costura en tonos marfil y un perfume elegante, se presentó con la serenidad de quien tiene un plan perfectamente calculado. Esa aparición, tan inesperada como contundente, marcó el inicio de su regreso oficial. La conferencia se celebró en un salón imponente, decorado con lámparas de cristal y mesas largas donde se discutían millones como si fueran simples números en una hoja. Lucía escuchaba atentamente a los oradores, pero lo más importante no era el contenido de los discursos, sino las miradas que empezaban a dirigirse hacia ella. Empresarios de renombre se acercaban con curiosidad, intrigados por la mujer que había caído en desgracia y que ahora regresaba con tanta seguridad. Adrián, a su lado, la presentaba como consultora de nuevos proyectos. En cuestión de horas, su reputación comenzó a renacer. Una periodista francesa la abordó con una sonrisa profesional. Madame Lucía, en España la prensa la daba por acabada. ¿Qué responde a eso? Ella sonrió con calma y replicó que la verdadera fuerza no se mide por los titulares, sino por la capacidad de reinventarse. Esa frase fue recogida por varios medios internacionales y, al día siguiente, se convirtió en el titular de prestigiosas revistas financieras. Fernando, desde Madrid, leyó las noticias con furia contenida. El mundo comenzaba a ver a Lucía no como una víctima, sino como un símbolo de resiliencia. Su narrativa se desmoronaba. Durante una cena en un restaurante elegante de la capital francesa, un inversionista suizo se acercó a Lucía. «Siempre creí que usted era el verdadero rostro del éxito de su empresa», le confesó mientras brindaban. Ella respondió con sencillez: «Nunca necesité demostrarlo, pero ahora ya no pienso callar». Ese comentario, aparentemente inocente, corrió como un rumor por los pasillos del evento.
Varios comenzaron a ver en Lucía una figura estratégica capaz de liderar proyectos de gran envergadura. El eco de su resurgimiento no tardó en llegar a España, donde los medios la presentaban ya como la mujer que volvió de las cenizas. Fernando sintió el golpe con toda su crudeza. Las llamadas de socios inquietos se multiplicaban. Querían saber si él seguía al mando o si Lucía tenía más poder del que aparentaba. Natalia intentaba calmarlo con frases superficiales, pero la tensión crecía en su interior. ¿No ves lo que está pasando? Ella está recuperando todo lo que nos arrebatamos, gritó en privado, dejando salir la desesperación que antes ocultaba. Fernando se miraba al espejo con incredulidad. El hombre invencible, dueño de fiestas y contratos millonarios, ahora era percibido como un farsante en riesgo de perderlo todo. Mientras tanto, Lucía no se detenía. Aprovechó el viaje para reunirse con fondos de inversión interesados en diversificar su capital en España. Adrián la observaba con orgullo. La mujer que apenas meses atrás lloraba en silencio en su casa, ahora negociaba con una serenidad que imponía respeto. El poder está volviendo a tus manos, y lo mejor es que ellos mismos lo están entregando, le susurró al salir de una de las reuniones. Lucía sabía que tenía razón. Ya no se trataba de recuperar lo perdido, sino de construir algo más grande, algo que nadie pudiera arrebatarle otra vez. El regreso a Madrid fue triunfal. Los medios esperaban su llegada en el aeropuerto, cámaras y micrófonos dispuestos a capturar cada palabra. Lucía, impecable en un vestido sobrio y con un bolso de cuero negro, respondió con frases breves pero firmes. Estoy trabajando en nuevos proyectos, dijo, sin dar más detalles. Esa ambigüedad alimentó aún más la intriga. Los periodistas comparaban su porte con el nerviosismo reciente de Fernando. La diferencia era evidente. Mientras él se desmoronaba, ella resurgía como una figura enigmática, difícil de ignorar. El contraste jugaba completamente a su favor. El impacto en la sociedad fue inmediato. Invitaciones a galas, conferencias y cenas exclusivas empezaron a llegar de nuevo a su nombre. En cada aparición pública, Lucía transmitía elegancia sin ostentación, poder sin soberbia. Había aprendido que la verdadera influencia no estaba en los diamantes ni en los coches de lujo, sino en la seguridad con la que caminaba entre quienes antes la habían despreciado. Cada sonrisa calculada, cada silencio en el momento justo, era una declaración de guerra silenciosa. La reina había regresado, y esta vez nadie podría arrebatarle la corona. Natalia, al ver a Lucía brillar nuevamente, comenzó a mostrar su peor cara. Los celos la carcomían, y ya no podía disimularlo. En reuniones privadas interrumpía a Fernando, lo cuestionaba en público y lo culpaba por la pérdida de respeto. Todo esto es culpa tuya, le decía, incapaz de aceptar que su propio papel de amante ambiciosa se volvía irrelevante. Fernando, atrapado entre la presión de los socios y los desplantes de Natalia, empezaba a sentirse solo. La pareja que había exhibido como un trofeo se convertía ahora en un lastre. Lucía, por su parte, observaba todo con paciencia. Sabía que el verdadero desenlace aún estaba por venir. Había recuperado visibilidad, credibilidad y, sobre todo, la confianza en sí misma. Pero no se conformaba. Su meta no era solo renacer. Era humillar a Fernando en el mismo escenario donde él había planeado destruirla. Y para lograrlo, necesitaba preparar la jugada final con precisión quirúrgica. Mientras escribía notas en su cuaderno una noche, se miró al espejo y dijo en voz baja: «El retorno ya comenzó. Ahora falta la coronación». El Palacio Real de Madrid se vestía de gala para la inauguración de un evento histórico organizado por la empresa de Fernando. Candelabros de cristal iluminaban los salones, alfombras rojas cubrían los pasillos y un ejército de camareros ofrecía copas de champán a los invitados. La élite española se congregaba con sus joyas, perfumes exclusivos y trajes de diseñador. Fernando estaba convencido de que esa sería su noche de consagración, la prueba de que seguía reinando en el mundo del lujo y los eventos de alto nivel. No sabía que todo lo que había preparado sería el escenario de su ruina. Lucía llegó con paso firme, acompañada de Adrián. Su vestido negro de seda, sobrio pero imponente, contrastaba con el brillo excesivo de Natalia, que se paseaba con un collar de diamantes demasiado ostentoso. Los invitados giraban la cabeza al verla entrar. No había resentimiento en su rostro, sino una serenidad que desarmaba a cualquiera. El murmullo se propagó de inmediato: «Lucía ha vuelto». Mientras Fernando sonreía con rigidez fingida, ella avanzó hasta el centro del salón como si cada paso marcara el ritmo de una música invisible. Era la aparición que todos esperaban. El evento comenzó con discursos y presentaciones de proyectos futuros.
Fernando tomó el micrófono y habló con el tono triunfal que solía hipnotizar a sus socios. Nuestra empresa entra en una nueva era de expansión, dijo, levantando la copa con seguridad. Pero antes de que pudiera continuar, Lucía se levantó de su asiento. El silencio cayó de golpe. Caminó hacia el escenario, con Adrián a unos pasos detrás, y pidió el micrófono. Perdón, Fernando, pero creo que la verdad debe ser dicha esta noche, expresó con voz firme. La tensión en el salón se volvió insoportable. Fernando intentó detenerla. No es el momento, Lucía. Por respeto a nuestros invitados. Pero ella lo interrumpió con una mirada desafiante. El respeto se gana con honestidad, no con discursos vacíos. La sala entera contuvo la respiración. Los asistentes sabían que estaban a punto de presenciar algo histórico. Natalia, nerviosa, apretó la copa entre sus dedos, intentando mantener la compostura. Lucía abrió una carpeta de cuero que llevaba consigo y desplegó varios documentos sobre el atril. Aquí están las pruebas de lo que Fernando ha estado ocultando a todos ustedes, anunció. Los papeles revelaban desvíos de dinero, cuentas secretas en el extranjero y transferencias millonarias destinadas a sostener un estilo de vida que no correspondía a la empresa. Cada página era proyectada en pantallas gigantes, visibles para todos los invitados. Los murmullos se transformaron en exclamaciones de sorpresa e indignación. «Esto es un montaje», gritó Fernando, intentando recuperar el control. Pero Lucía, implacable, replicó, «Estos documentos han sido verificados por auditores internacionales. No son rumores, son hechos. Y ustedes, socios e inversores, merecen conocer la verdad». Adrián intervino en ese momento, explicando con detalle cómo se habían realizado las operaciones fraudulentas. Con un lenguaje claro, desnudó la farsa de Fernando ante banqueros, empresarios y miembros de la realeza presentes en el salón. Natalia, incapaz de sostener la presión, dejó escapar un gesto de furia y se apartó de Fernando con brusquedad. «Yo no sabía nada», murmuró, pero nadie le creyó. Su imagen de amante triunfante se derrumbaba junto con la del hombre que había prometido arrasar con Lucía. Era la caída de dos máscaras en un solo instante. Los flashes de las cámaras no dejaban de disparar. Periodistas invitados captaban cada detalle, conscientes de que esa noche se escribiría en la historia de la alta sociedad española. Fernando, acorralado, intentó arrebatar los documentos de las manos de Lucía, pero dos miembros de seguridad lo detuvieron con discreción. El público observaba con una mezcla de morbo y fascinación. Lucía levantó el micrófono una vez más y concluyó. «Me quisieron borrar de esta empresa, de esta sociedad y de mi propia vida. Pero aquí estoy, más fuerte que nunca. Y él, ya no tiene nada». El aplauso estalló con fuerza. No era solo un gesto de cortesía, era un reconocimiento a la mujer que había resistido y regresado con una fuerza inesperada. Fernando, en cambio, quedó solo en el centro del escenario, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Natalia se apartó definitivamente de él, caminando hacia la salida sin mirar atrás. La élite que antes lo celebraba ahora lo miraba con desprecio. La humillación era total. El hombre que había construido una imagen de invencible se convertía en un espectáculo de derrota pública. Lucía bajó del escenario con calma, saludando a los presentes como si aquel fuera simplemente otro evento que ella había organizado. Adrián la tomó del brazo con discreción, y juntos caminaron hacia la salida, rodeados de cámaras que capturaban cada segundo. Afuera, los periodistas se agolpaban para conseguir declaraciones. Ella no necesitó decir mucho. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Esa frase, sencilla pero poderosa, recorrió titulares en cuestión de horas. España entera hablaba de la noche en que Fernando había sido destruido. El Palacio Real quedó marcado para siempre como el escenario de la humillación más grande en la historia reciente de la alta sociedad. Para Lucía, sin embargo, no se trataba solo de venganza. Era el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Había demostrado que la dignidad no se compra con dinero ni se borra con contratos. Esa noche se convirtió en símbolo de poder, resiliencia y renacimiento. Mientras se alejaba en el coche con Adrián, observó las luces del palacio y pensó, era aquí donde me iban a borrar. Y fue aquí donde me hice eterna. La caída de Fernando se convirtió en noticia nacional. Los periódicos titularon, la mayor humillación pública de la élite española. En los programas de televisión, analistas y presentadores diseccionaban cada detalle de aquella noche en el Palacio Real. Las imágenes de Fernando gritando, de Natalia abandonándolo y de Lucía presentando pruebas eran repetidas una y otra vez. Mientras él se ocultaba en su mansión con las cortinas cerradas, ella se paseaba por Madrid con la frente en alto.
El poder había cambiado de manos, y nadie dudaba de que Lucía era ahora la figura indiscutible de la escena. En su casa, con ventanas grandes y un jardín cuidado, Lucía sintió por primera vez en meses que respiraba en paz. Se paseaba por las habitaciones, tocaba los muebles que antes le parecían fríos y ahora recuperaban significado. No eran solo objetos de lujo, eran símbolos de que había sobrevivido a la traición y al desprecio. Encendió una vela, se sentó frente al escritorio y escribió en su cuaderno: "No fui derrotada, fui transformada". Esa frase resumía su viaje. El dolor la había roto, pero también la había reconstruido en alguien más fuerte. Los socios de la empresa no tardaron en reconocer la realidad. Con el control mayoritario de las acciones, Lucía fue proclamada oficialmente presidenta. En una junta extraordinaria, con periodistas esperando en la entrada, aceptó el cargo con serenidad. "No vuelvo como víctima ni como esposa traicionada. Vuelvo como empresaria, como mujer y como líder", declaró ante los presentes. Esa frase, recogida por todos los medios, se convirtió en un emblema para quienes habían seguido su historia. La empresa de eventos de lujo, que antes era escenario de humillación, ahora se convertía en su reino. El cambio en la sociedad fue inmediato. Invitaciones a galas y conferencias internacionales se multiplicaban. Revistas de prestigio la nombraban entre las mujeres más influyentes de España. En cada aparición, Lucía brillaba con una elegancia sobria, sin necesidad de ostentar diamantes o coches de lujo. Su fuerza estaba en la mirada firme, en el porte seguro de alguien que había atravesado el infierno y regresado para reinar. Los mismos que antes la ignoraban ahora buscaban su aprobación. El círculo social, que un día la expulsó, volvía a abrirle las puertas, pero ya no tenía poder sobre ella. Fernando, por su parte, se convertía en un fantasma del pasado. Sin socios, sin credibilidad y sin Natalia, se encerró en la amargura de sus propios errores. La prensa lo retrataba como el hombre que lo perdió todo por ambición. Cada titular era un recordatorio de que la soberbia tiene precio. Lucía no lo celebraba con crueldad, porque en el fondo comprendía que el verdadero castigo no era destruirlo, era verlo reducido a la sombra de lo que alguna vez creyó ser. Su derrota pública era tan grande que ningún intento de reconstrucción parecía posible. Adrián se mantuvo a su lado en todo ese proceso, no como protagonista de los titulares, sino como aliado silencioso. Entre ellos existía una complicidad profunda, marcada por noches de planes y confidencias compartidas. Sin embargo, había también un aire de posibilidad latente, un espacio donde el cariño podía transformarse en algo más. Una tarde, mientras revisaban proyectos en la terraza, Adrián le dijo: "Lucía, ahora el futuro es tuyo. La pregunta es, ¿quieres compartirlo?". Ella lo miró en silencio, consciente de que el amor podía ser su próximo paso, pero también de que la soledad tenía su propio poder. El imperio de eventos se expandió bajo su mando. Firmó contratos con agencias de viajes internacionales, decoró palacios históricos para bodas de lujo y transformó la empresa en una marca reconocida más allá de España. Cada inauguración era transmitida por los medios como un símbolo de su resurgimiento. Los banqueros que antes dudaban ahora le ofrecían créditos y cuentas especiales. La mujer que había sido expulsada como incompetente se convertía en un modelo de resiliencia y visión empresarial. La ironía era evidente. Fernando había querido borrarla, pero terminó multiplicando su leyenda. En medio de ese éxito, Lucía nunca olvidó el origen de su fuerza. A veces se refugiaba en el spa de lujo de un hotel boutique, no para escapar, sino para recordar que la calma es también una forma de poder. En otras ocasiones, caminaba sola por su jardín, reflexionando sobre lo que significaba haber sobrevivido. No buscaba venganza eterna, sino construir un legado. La dignidad, descubrió, no era una meta, era un camino que se recorre cada día, y ella había aprendido a recorrerlo con la cabeza erguida. El Palacio Real, escenario de su triunfo, se convirtió en un símbolo para ella. Cada vez que lo veía a lo lejos, recordaba la noche en que transformó su humillación en gloria. Era un recordatorio constante de que los lugares no definen a las personas, sino lo que se hace en ellos. La mujer que había entrado invisible a fiestas y cenas ahora era recibida como anfitriona de los eventos más grandiosos. Lucía se había convertido en lo que Fernando nunca entendió: una reina sin necesidad de un rey a su lado. El nuevo comienzo no era solo un título, era una realidad palpable. Lucía había recuperado su vida, su empresa y su respeto. Lo que quedaba por decidir era cómo viviría ese futuro, si compartiría su poder con Adrián o si seguiría sola, disfrutando de una independencia conquistada a base de lágrimas,
paciencia y estrategia. Mientras caminaba por el salón de su casa, escuchando los ecos de su propia victoria, sonrió. Sabía que, cualquiera que fuera su decisión, nadie volvería a atreverse a subestimarla. La mujer caída había muerto, y en su lugar había nacido una reina. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces espera a escuchar lo que ocurrió cuando una mujer descubrió que su marido y 12 familiares habían criado en secreto al hijo de otra. Ella no suplicó, no pidió explicaciones, pero la decisión que tomó los dejó a todos de rodillas. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de marido y 12 familiares criaron al hijo de otra. Les cerré las puertas. Volvieron como mendigos, porque el final no se parece. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.